Según la teoría de la evolución, proteger a los más débiles degenera a la humanidad, por simple lógica, ya que, según la teoría de la evolución, es la naturaleza la que va eligiendo aquellos seres que sobreviven y se reproducen, ya que los seres más aptos van transmitiendo su herencia genética a los descendientes y esto produce que estos seres son los que pervivan, los que sobrevivan y los que poco a poco se van desarrollando por encima de aquellos otros seres que no tienen la misma aptitudes o capacidades o que no son tan aptos y estos poco a poco van desapareciendo. Es decir, los débiles, según la naturaleza, que es la que elige los que son fuertes o no, pues van desapareciendo, van pereciendo. Y los fuertes a criterios de la naturaleza son los que superan esas fases y son los que al final persisten. Pues es esto según la naturaleza. Y lo que ocurre con la teoría de la evolución es que el ser humano, antes de esta teoría, era el pico de la pirámide de toda la creación. El ser humano era a semejanza de Dios y era el ser que estaba por encima de todo, que era capaz de transformar y recrear la naturaleza. Antes de la evolución, el ser humano era un ser especial, dotado con unas cualidades especiales, provenientes de Dios y que le hacían y lo habían convertido en el rey de toda la tierra y de todas las criaturas. Pero llega la teoría de la evolución, llega el materialismo y el ser humano queda relegado a una especie más. Ya no somos nada especial, según la teoría de la evolución, simplemente somos fruto de una evolución, fruto del azar, de la casualidad, y somos poca cosa, somos un animalito evolucionado. Pero en esta teoría de la evolución hay un gran problema referente al tema del ser humano, porque si bien fuera del ser humano la teoría de la evolución se ha comprobado científicamente, y es verdad que hay una evolución en los seres, con el ser humano hay algo extraño. Y es que, veamos a ver, se han descubierto fósiles de lagartijas que tienen 250 millones de años. O sea, hay que hacer un esfuerzo para saber qué es esto. Bueno, imaginaros la época de los dinosaurios, ¿no? Pues ahí había lagartijas que han llegado hasta hoy en día. Los grandes reptiles, los grandes dinosaurios desaparecieron. Pero los seres pequeñitos, las lagartijas que hoy tenemos, por ahí, por el campo, esas vienen de la época de los dinosaurios y se vienen transmitiendo desde la época de los dinosaurios. Esto lo sabemos porque se han descubierto fósiles de lagartijas muy similares a las que existen hoy en día. Bien, pues según la teoría de la evolución y según la lógica, o sea, unas criaturas que tienen millones de años han tenido más posibilidad de evolucionar y de crear cosas increíbles.
porque da la casualidad que estas lagartijas tienen 5 dedos en sus patas, ¿no? Eh, cosa que dicen que el ser humano con esta característica de tener 5 dedos, pues le ha dado una gran ventaja, ¿no? Pues bien, las lagartijas siguen exactamente igual ahora que hace millones de años. No han avanzado nada referente a lo que es transformar el entorno, porque si bien su aptitud ha hecho que la naturaleza les dé la posibilidad de que sigan viviendo y reproduciéndose, porque son las lagartijas, son muy aptas, pues bien, resulta que no han transformado nada al entorno. No han hecho casas, no han creado arte, no han creado música, no han creado nada. Sin embargo, el ser humano, que tiene poquísimos años, pues depende de los estudios, el Homo sapiens que puede tener 60.000 años, 100.000 años, 200.000 años, como mucho. Estamos hablando de miles de años ante millones de años. Sin embargo, el ser humano, en su evolución, que no es evolución, ahí ha pasado algo. Para que un ser, un animalito llamado ser humano, se haga dueño de la naturaleza, transforme radicalmente la naturaleza, aquí ha tenido que pasar algo. Porque no tiene lógica que ha habido criaturas anteriores con miles de años de antigüedad y no sean capaces de transformar nada, y que de repente aparezca el ser humano y lo transforme todo. Aquí hay algo. Somos elegidos por los dioses. Hemos sido designados por un dios para crear algo especial. Pues yo apostaría que sí. Porque raro es, ¿vale? Entonces, si solo limitamos el ser humano al tema de la evolución, cuando el ser humano decide proteger a los débiles, está deteriorando la evolución. Por ejemplo, protegiendo a los más débiles, a los niños. En la época griega y romana, casi el 50% de los niños morían cuando eran niños. En el año 1800 estaría por el 30% de los niños morían. Hoy en día mueren poquísimos niños, a lo mejor un 2%, un 3%. El ser humano ha conseguido con la ciencia, la tecnología, salvar a casi todos los niños que nacen. Claro, esto lo que implica es que salva a los aptos y a los no aptos, con lo cual está degenerando a la naturaleza humana, ya que al hacer que vivan los no aptos, su herencia genética pasará a sus descendientes y esas anomalías hará que la raza humana cada vez vaya degenerando, estropeándose y siendo cada vez inferior. Esto es lógica aplicada a la ley de la evolución. Si en la ley de la evolución los más fuertes a criterio de la naturaleza son los que sobreviven, cuando nosotros vamos cogiendo esa naturaleza y los que deberían de morir hacemos que sigan viviendo, esos niños que morirían pues, debido a las condiciones del medio, nosotros los salvamos y hacemos que vivan y esos niños tendrán a su vez hijos. Estamos haciendo que su carga genética, ya que ellos estaban destinados a morir, su carga genética defectuosa se transmita a sus descendientes y por lo tanto la raza humana se estaría deteriorando. Esto a criterio de la evolución. Entonces, digo yo, la pregunta es, ¿estamos corrompiendo, degenerando
la raza humana al salvar a los débiles, a los niños débiles, a los niños que perecerían? Porque como ya he dicho, el 50% morían en la época griega o romana, hace 2000 y pico años. Sobrevivían, según la naturaleza, los más fuertes. Esa es la pregunta. Pues bien, yo pienso que no estamos degenerando a la raza humana. Los evolucionistas tienen que concluir que sí, y por lo tanto tienen un problema, los evolucionistas radicales. Y el problema sería, ¿es conveniente salvar a los niños débiles o es mejor dejarlos morir? Esto es una cuestión que se deberían de plantear. Yo opino que hay que seguir salvando a los niños, porque cuando más niños haya, más seres humanos haya, más posibilidades hay de que salgan genios. Y es la genialidad lo que hace avanzar a la humanidad, y no la selección natural de las especies a través de la naturaleza que elige a los más aptos. Es el genio, la creatividad, la consciencia propia lo que hace avanzar a la humanidad, y no la selección natural. Es esta peculiaridad, la consciencia humana. Porque nosotros compartimos con los animales la mente y el cuerpo, pero ningún animal fuera del ser humano tiene consciencia. La consciencia es esa capacidad de decir yo soy yo. Yo soy yo. Y me diferencio del entorno. Es esa capacidad la que ha hecho al ser humano diferenciarse de la creación y modificarla y adaptar la creación a sus propias necesidades. Lógicamente, esta capacidad de consciencia puede transformar el entorno, y lo puede transformar para bien o para mal. Puede crear un entorno mucho más saludable y beneficioso para el ser humano, pero también puede crear un entorno más perjudicial. Hoy en día sabemos que es más sano vivir en un bosque, en la naturaleza, que vivir en una ciudad, por la contaminación, los humos, el estrés. Hemos creado ciudades que son menos sanas que si tú estás respirando en un bosque. Hemos creado cosas peores. Pero hemos creado cosas mejores, un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de protección social que hace que la gente en las ciudades pues, no sea devorado por sus semejantes, que haya una estructura político-jurídica que proteja a la gente, que tenga libertades, medicinas que curan enfermedades, en fin. Hemos creado cosas buenas y cosas malas. La inteligencia se trataría de que creáramos cada vez cosas mejores y que beneficien al ser humano, y que las ciudades se convirtieran en sitios más sanos que los bosques. Y es posible. Hoy en día sabemos que la ciencia puede crear árboles artificiales con algas y tecnología que emiten oxígeno de mayor calidad que 100 árboles. Podemos hacer árboles artificiales y que den 100 veces más calidad de aire que un árbol convencional. Entonces, el ser humano pues tiene esta capacidad, pues se trata de emplear la inteligencia para mejorar nuestra vida cada vez más. Y pienso que el hecho de que un niño sea débil y enfermizo de niño no disminuye a la raza humana. Porque tenemos, por ejemplo, a René Descartes. René Descartes fue un niño enfermizo hasta tal punto que tenía que permanecer de niño largos tiempos en la cama.
y porque el padre de René Descartes tenía mucho dinero y se dedicó a cuidarlo y a invertir en gente que lo apoyara y él pues se podía permitir el lujo de pasar mucho tiempo en la cama. Gracias a esto él empezó a estudiar pero al final su delicada salud hizo que con 50 y pico años pues falleciera de un resfriado. Pero siendo una persona enfermiza de niño y una persona que siempre tuvo así problemas de salud, a pesar de todo esto, eh, René Descartes ha aportado a nuestra civilización cosas increíbles en matemáticas, en geometría, en psicología, en fisiología, en cosmología, vamos, en ciencia. Es que ha aportado tantísimo hasta tal punto que Newton leía a Descartes de forma compulsiva. Lógicamente corrigió cosas, eh, errores de Descartes, pero Descartes dio un montón de ideas para avanzar mucho la ciencia. De hecho, la obra fundamental de Newton, Principios matemáticos de filosofía natural, está basada en la obra de René Descartes, Principios de filosofía. El título es el mismo. De hecho, Descartes le llamaba Principia y a la obra de Newton se le llamaba Principia. Añadió alguna cosilla al título, pero si veis el resaltado en los originales, los dos ponen principios de filosofía, principia de filosofía natural. Porque Descartes, en este libro, lo que habla es de filosofía natural y de matemáticas. En Principia de Descartes se habla de una de las leyes del movimiento que acogió Newton, y es que todo cuerpo permanece en movimiento en línea recta salvo que haya una fuerza que cambie su trayectoria. Y esto es importante para la ciencia y para la física. Esto se demuestra si cogéis una bolita, la ponéis en una mesa, cogéis un vaso, encima de la bolita, empezáis a girar el vaso y la bolita empieza a dar vueltas dentro del vaso. Cuando levantáis el vaso, lo lógico que habría pensar es que la bolita siguiera dando vueltas así en círculo, en circunferencia. Pues no, la bolita cuando levantamos el vaso, ¡pum!, siempre sale en línea recta. Y esto es una cosa, parece una tontería, pero es muy importante. Pues bien, como esas cosas, muchísimas. Descartes hizo muchísimas disecciones y concluyó que la hipófisis tiene una importancia fundamental por la secreción de hormonas y tal. Vamos, Descartes fue un crack. Bien, pues aquí tenemos la prueba de cómo un niño muy enfermizo ha hecho avanzar a la humanidad muchísimo. Gracias a la consciencia. Porque él también en filosofía aportó mucho en el sentido de que pienso, luego existo. Y es el pensamiento el que nos determina mucho. Aquí hay un error con Descartes, porque se le llama racionalista, pero muy lejos de eso, porque Descartes diferencia razón de pensamiento. Porque Descartes mismo dice en sus cartas y en Meditaciones metafísicas que cuando piensa, quiere decir que cuando piensa, él siente, él imagina, él percibe. O sea, el pensamiento es todo el abanico que tiene el ser humano. También los sentimientos, ¿vale? Y la razón simplemente es la capacidad de unir una idea con otras y sacar otras diferentes. Es como cuando se hace juegos de matemáticas. Vas haciendo operaciones y te salen otras nuevas. Eso sería la razón. Y el mismo Descartes en el discurso del método lo dice. Dice, cuando digo razón no quiero decir ni sentimientos,
ni imaginación. Y aquí hay que diferenciar. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, se refiere a todas las capacidades que tiene el pensamiento, no solamente a la razón. Luego vendría Kant, Hegel y toda esta gente y le daría una importancia a la razón terrible. Porque si bien Kant habla de la crítica a la razón pura, y pone razón pura, él pretende, cuestión curiosa, descubrir los límites de la razón con la razón. O sea que, claro, lógicamente luego viene Hegel y le da a la razón todas las capacidades que le da la gana. Tenemos un gran problema hoy en día con el tema de la razón, que ya fue iniciado por Platón en sus días y Aristóteles. Pero bien, esto será para otro vídeo. Centrándonos en el tema que nos ocupa, tengo que decir que hacemos bien en proteger a los mayores seres posibles para que nuestra humanidad vaya dentro de esa gran humanidad, dentro de esa gran pluralidad, pues vaya saliendo gente que ayuda a mejorar nuestra sociedad y para que todos nos vayamos beneficiando de ello. Así que, evolucionistas radicales, tenéis un problema. Haceoslo mirar. Yo no tengo ningún problema porque estoy convencido de que proteger a los más débiles es bueno, por la razón que ya he expuesto, y que el ser humano no es fruto de la evolución. El ser humano no es fruto de la evolución. Tenemos un cuerpo, una mente como los animales, pero en un momento determinado un dios o dioses pusieron una capacidad en nosotros de ser como dioses, es decir, de ser creadores, de transformar el entorno según nosotros y poder crear cosas maravillosas. Y se trata de que empleemos nuestra inteligencia para crear cosas buenas y evitar las cosas malas. Claro, lo de bueno o malo según nuestros criterios. Y se trata de acertar en qué es lo realmente bueno y qué es lo realmente malo. Pues nada, gracias por estar vivos, porque sin duda alguna a muchos de vosotros la ciencia os salvó la vida y que todos tenemos la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y de crear cosas maravillosas. Se trata de caer en la cuenta y de ejercitar esta capacidad de la consciencia, disfrutar de ella y crear cada vez cosas mejores. Buenas tardes y buena suerte.